En este video vamos a ver la transformación pasabanda nuevamente a partir del filtro prototipo y con los valores de G normalizados dependiendo del tipo de respuesta que queramos, Butterworth o Chebyshev. Antes de llegar a la transformación debemos entender dos conceptos básicos que necesitamos para aplicarlo en el diseño de estos filtros pasabanda, y es el ancho de banda fraccional así como la frecuencia central. El ancho de banda fraccional lo vamos a denominar como FBW por sus siglas en inglés, el cual se obtiene mediante la operación omega 2 menos omega 1 entre omega 0, donde omega 1 es la frecuencia de corte inferior, omega 2 va a ser la frecuencia de corte superior y omega 0 es la frecuencia central. Omega 0 la obtenemos como la raíz del producto de omega 1 por omega 2. ¿Quién es omega 1 y quién es omega 2? Como hemos mencionado, pues es la frecuencia de corte inicial, es decir, si esto lo pudiéramos ver como una respuesta pasa altas, aquí tendríamos que las componentes antes de omega 1 son atenuadas y conforme llegamos a la frecuencia de corte inferior, las componentes empiezan a pasar sin distorsionar la amplitud de estas que conforman a la señal de información. Por otra parte, la frecuencia de corte superior podríamos observarlo como una respuesta pasabajas, donde esta parte, las señales, las componentes empiezan a pasar sin ningún problema y después de la frecuencia de corte se empiezan a atenuar. Cabe mencionar que tanto el ancho de banda frecuencial como la frecuencia central se pueden obtener a través de la expresión de frecuencias en Hz, F2 menos F1 entre F0, donde F0 sería igual a la raíz de F1 por F2, y aquí tendríamos nuestras expresiones de F1, F0 y F2. Cabe destacar que omega 0, a pesar de que lleva el nombre de frecuencia central, no es exactamente la frecuencia a la mitad de lo que tenemos entre la banda, entre la frecuencia de corte inicial y la frecuencia de corte superior. Recordando el filtro prototipo, vamos a utilizar nuevamente la configuración donde empezamos con inductor en serie, capacitor en paralelo, inductor en serie. Por supuesto, se puede utilizar también para el dual, es decir, cuando empezamos con inductor con capacitor en paralelo, inductor en serie, capacitor paralelo y así sucesivamente. En este caso, la transformación nos dice que cuando tenemos el prototipo a una aplicación de pasabanda, el elemento inductivo que está en serie se transforma en un circuito LC serie, es decir, este individuo va a dar origen a estos dos, mientras que la capacitancia en paralelo va a dar origen a estos elementos en paralelo, es decir, un circuito LC paralelo resonante. Si recordamos el video donde observamos los fenómenos de resonancia y donde vimos cómo funcionaba un circuito LC serie conectado en serie con la carga, que es este caso, y un circuito LC paralelo conectado en paralelo con la carga, podemos observar que ambos de manera independiente conforman un filtro pasabanda en sí, es decir, este circuito solito LC en serie conectado en serie con la carga me daría una respuesta pasabanda, mientras que este circuito LC paralelo conectado en paralelo con la carga me daría también una respuesta pasabanda. Entonces, puntualizando, el elemento inductor en serie normalizado me va a generar un circuito LC serie que se va a conectar en serie con la carga, mientras que el capacitor normalizado en paralelo me va a dar un circuito LC paralelo. Para el caso de los circuitos LC en serie los vamos a denominar por nomenclatura, por convención nada más, como L subíndice S por serial, CS por serial también, LP por paralelo, CP por paralelo. Para lograr esta transformación utilizamos las siguientes expresiones. Para el caso de obtener LS en el circuito LC paralelo, utilizamos esta expresión que nos dice que es igual a la impedancia característica por el valor de G entre el ancho de banda fraccional, que es un factor que debemos haber calculado ya anteriormente, y omega 0, que es nuestra frecuencia
central que también debíamos haber calculado ya anteriormente. Para el caso del capacitor en serie, tenemos que la expresión se obtiene a través del ancho de banda fraccional dividido por impedancia característica, el valor de G y la frecuencia central. En el caso del capacitor en paralelo, tenemos nuevamente el valor de G, que ahora va a estar determinado por este valor que representa el capacitor, entre Z0 por ancho de banda fraccional por omega 0. Y el caso de LP es ancho de banda fraccional entre Z0 sobre omega 0 y el valor de G que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a diseñar un filtro pasabanda con frecuencia de corte inicial o frecuencia inferior de 500 MHz y una frecuencia superior de 1000 MHz de 3 polos y con impedancia de 50 ohms. El prototipo es este. Nuevamente repetimos, vamos a utilizar esta configuración, pero eso no limita que podamos usar también el dual, es decir, que tuviéramos aquí capacitor, inductor, capacitor. Y esto se va a transformar en un elemento LS1CS1, los cuales estos dos están determinados por este elemento. Estos dos LP subíndice 2, CP subíndice 2, determinados por este elemento, y el S3, CS3, determinados por este otro elemento. Recordando que G0 y G4 nos van a determinar los valores de las impedancias Z0 de entrada y Z0 de salida. Para los datos que tenemos aquí F1 y F2, tenemos que nuestra frecuencia radial va a ser igual a la raíz de omega 1, omega 2, que es igual a multiplicar a 2pi por 10 a la 6, estamos utilizando los megas, por la raíz de 500 por 100, por 1000, perdón. Esto nos da un valor de 4.44 por 10 a la 9 radianes sobre segundo. Para el caso del ancho de banda fraccional, utilizamos omega 2 menos omega 1 entre omega 0 y obtenemos un valor de 0.7071. Para el caso del filtro Butterworth, tenemos que los valores G1, G2 y G3 tienen valores de 1, 2 y 1 respectivamente. Como nada más vamos a utilizar 3 elementos, estos son los que necesitamos para la respuesta máxima plana. Aplicando las fórmulas que obtuvimos anteriormente, primero vamos a calcular el valor de LS1. LS1 tiene el valor de 50 por G1 entre ancho de banda fraccional por omega 0. Z0 es el valor de la impedancia de 50 ohms. G1 es el valor 1.0. Ancho de banda fraccional es el valor de 0.7071 y omega 0 es el valor de 4.44 por 10 a la 9 radianes por segundo, dándome un resultado de 15.9 nanohenrios para el primer inductor. Para el caso del capacitor en serie, tenemos nuevamente aquí el ancho de banda fraccional dividido entre el valor de la impedancia, que nuevamente es 50, por el valor de G1, que es 1.0, por la frecuencia angular, que es de 4.44 por 10 a la 9. Realizando la operación, me da un valor de 3.18 picofaradios para este valor. Para el caso del capacitor en paralelo, tenemos el valor de G2, que vale 2.0, entre los valores de Z0, ancho de banda fraccional y omega 0, que los tenemos aquí sustituidos. Realizando la operación nos da un valor de 12.7 picofaradios y el valor del inductor en paralelo, sustituyendo la fórmula que vimos, tenemos ancho de banda fraccional por Z0, que es este valor, entre omega 0 por G2, que es este valor, y nos da un valor de 3.9 nanohenrios para el inductor en paralelo. Dado que el filtro es simétrico, como habíamos venido mencionando, es decir, es un orden impar, y vemos que el valor de G1 es igual a G3, entonces yo tengo que el valor de la inductancia en serie 3 va a ser igual al valor de la inductancia en serie 1, mientras que CS3 va a ser igual a CS1. Entonces, este es el valor de los valores de los elementos del filtro que vamos a conformar con orden
3. Presentando en el simulador, capturamos los valores de los elementos y después de la simulación tenemos el siguiente desempeño. Como podemos observar, tenemos una respuesta pasabanda, donde la frecuencia inicial, la frecuencia de corte inferior, la tenemos en menos 3 decibeles y es de 0.504 GHz, es decir, de los 500 MHz aproximadamente que habíamos calculado. Para el caso de la frecuencia de corte superior, que se obtiene también a menos 3 dB, observamos que tenemos una frecuencia de 1.0064 GHz. Entonces, de acuerdo a las expectativas y de los cálculos, el filtro presenta un buen resultado. Ahora vamos a amplificarlo con una respuesta Chebyshev. Vamos a tomar exactamente los mismos valores de frecuencia, la misma impedancia y orden 3 del filtro. Sin embargo, ahora los elementos normalizados del prototipo pues van a cambiar, puesto que el Chebyshev con una respuesta o con un rizo más bien de 0.1 decibeles presenta un valor de G1 de 1.0316, G2 de 1.1474 y G3 de 1.0316. Como podemos observar, nuevamente G1 y G3 son iguales. En el caso de G4 hay que mencionarlo, hay que recordar que en el caso de la respuesta Chebyshev, este valor G4, es decir, el que me va a representar la impedancia de salida del filtro, puede ser un valor diferente de 1 siempre y cuando el orden del filtro sea par. En este caso, como el orden del filtro es impar, es decir, estamos agarrando 3 polos, en este caso, G4 va a ser 1, entonces nuestro valor de impedancia de salida va a ser igual normalizado con respecto a este valor, es decir, como en este caso la impedancia que estamos utilizando es de 50 ohms, tanto la entrada como la salida también van a ser de 50 ohms una vez que hayamos realizado la transformación en frecuencia. Nuevamente utilizando los valores que ya habíamos calculado de la frecuencia central de 4.44 por 10 a la 9 radianes por segundo y el ancho de banda fraccional de 0.7071, realizamos los cálculos que habíamos que se tienen que hacer con las fórmulas que presentamos anteriormente y tenemos que nuestra inductancia LS1 es igual a 16.4 nanohenrios, el capacitor CS1 es igual a 3.08 picofaradios y repitiendo, como el filtro es simétrico, G1 y G3 son iguales, entonces el valor de LS3 es igual a LS1 y el valor de CS3 es igual a CS2. Para el caso del elemento en paralelo, el capacitor es de 7.3 picofaradios, mientras que el inductor es de 6.93 nanohenrios, por lo que mi filtro me quedaría de esta manera. Nuevamente presentando este diseño en el simulador, capturamos los valores y la respuesta es la siguiente. Aquí podemos observar que en la frecuencia de corte de menos 3 decibeles yo obtengo una frecuencia de corte inferior de 440 MHz, mientras que para el caso de la frecuencia de corte superior es de 1.13 GHz. Nuevamente podemos observar que las frecuencias de corte no son exactamente las mismas para las cuales se diseñó el filtro, y esto hay que recordar, como habíamos mencionado en videos anteriores, de que para obtener una respuesta más exacta, es decir, que esto se acercara más a los 500 MHz y esto se acercara más a los 1000 MHz, yo tendría que utilizar un mayor número de decimales de los componentes de normalizados de la respuesta Chebyshev, es decir, de los valores de G1, G2 y G3. Sin embargo, podemos observar que nuestra respuesta es adecuada, sigue siendo un filtro pasabanda y estas frecuencias de corte podríamos inclusive optimizarlas con el mismo simulador. Entonces, en conclusión, con la respuesta del prototipo podemos transformar también a un circuito pasabanda, modificando los elementos que tenemos, es decir, un inductor se va a transformar en dos elementos,
un capacitor se va a transformar en dos elementos. Para el primer caso, un circuito LC en serie. Para el segundo caso, un circuito LC en paralelo. Pero hay que recordar que para que estos elementos nos den la respuesta pasabanda, este circuito LC serie debe estar en serie con la carga y este circuito LC paralelo debe estar en paralelo con la carga.